Vamos a ver la solución de la ecuación diferencial parcial de calor con problema de valor inicial. Nos dice que tenemos una función u que depende de x distancia y t tiempo, la cual satisface la siguiente ecuación diferencial parcial. Es la derivada parcial de u respecto a t igual a una constante k llamada constante de proporcionalidad que multiplica la segunda derivada parcial de u respecto a x. Y se tiene el problema de valor inicial. La función u evaluada en t igual a 0 va a ser igual a una función que llamaremos phi de x, la cual dependiendo del problema esta función va a ser dada. Y esta función debe de cumplir la siguiente condición de acotamiento. Nos dice que el límite cuando el valor absoluto de x tiende a infinito de phi de x tiende a 0. Esto se refiere a que el límite cuando x tiende a más infinito de phi de x tiende a 0. Y además el límite cuando x tiende a menos infinito de phi de x tiende a 0. Para resolver la ecuación vamos a utilizar transformada de Fourier. Transformada de Fourier, la cual se define de la siguiente forma. Si tenemos una función f de x tal que cumple la condición de acotamiento, límite cuando el valor absoluto de x tiende a infinito de f de x tiende a 0, entonces podemos calcular la transformada de Fourier de f de la siguiente forma. Transformada de Fourier de f de x va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos i omega x diferencial de x. Y esto se suele denotar como f mayúscula de omega. Y además se tiene la transformada inversa de Fourier, la cual se define de la siguiente forma. Transformada inversa de f de omega va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de f mayúscula de omega por e a la i omega x diferencial de omega. Y esto nos tiene que regresar la función original f de x. Y además, si las derivadas también cumplen la condición de acotamiento, es posible encontrar su transformada. Y se tiene la siguiente propiedad. El límite cuando el valor absoluto de x tiende a infinito de la derivada de f respecto a x tiende a 0. Entonces su transformada, la transformada de la derivada de f respecto a x, va a ser igual a i omega por la transformada de f de x. O lo que es igual i omega multiplicado por f mayúscula de omega. Y además, si la segunda derivada también cumple la condición de acotamiento, esta es segunda derivada de f respecto a x, el límite cuando el valor absoluto de x tiende a infinito tiende a 0. Entonces la transformada de la segunda derivada de f respecto a x va a ser igual a menos omega cuadrada por la transformada de f de x es igual a menos omega cuadrada por f mayúscula de omega. Bien, entonces la idea es, utilizando estas propiedades, aplicar la transformada de Fourier a la ecuación diferencial parcial y a la condición inicial para obtener así la solución de la ecuación diferencial de calor. Bien, se va a hacer de la siguiente forma. Vamos a definir la transformada de Fourier de u que depende de x y de t, actuando la transformada sobre la variable x. Vamos a llamar a la transformada como v, que va a depender de omega y de t. Entonces se aplica la transformada a la ecuación diferencial. Esto es transformada de Fourier de la derivada parcial de u respecto a t. Va a ser igual a la transformada de Fourier de k multiplicado por la segunda derivada parcial de u respecto a x. Aquí algo importante es que la transformada está actuando sobre la variable x. Entonces es posible sacar la derivada parcial respecto a t de la transformada. Entonces tendría la derivada parcial respecto a t de la transformada de Fourier de u va a ser igual a, aquí como la transformada de Fourier es lineal, es posible sacar la constante k. Entonces es k multiplicado por la transformada de Fourier de la segunda derivada parcial de u respecto a x. Por las propiedades se obtiene que es la derivada parcial de v
respecto a t, v que depende de omega y de t, y esto va a ser igual a k multiplicado por menos omega cuadrada por v que depende de omega y de t. O de forma equivalente, la deriva parcial de v respecto a t va a ser igual a menos k por omega cuadrada por v. Y además se tiene que aplicar la transformada a la condición inicial. Nos dice lo siguiente: es transformada de Fourier de u evaluada en t igual a 0 va a ser igual a la transformada de Fourier de phi de x. Entonces aquí tendremos v que depende de omega y evaluada en t igual a 0 va a ser igual a la transformada de Fourier de phi de x, la cual vamos a denotar como phi mayúscula de omega. Por lo tanto tenemos este problema de valor inicial en v. Ya que solamente aparece derivada respecto a t en esta ecuación, podemos pensarla como una ecuación diferencial ordinaria. Sería la ecuación siguiente: derivada de v respecto a t va a ser igual a menos k por omega cuadrada por v. Y esta ecuación es de variables separables, entonces separando las variables tendremos diferencial de v sobre v va a ser igual a menos k por omega cuadrada por diferencial de t. E integrando esta ecuación se obtiene logaritmo natural de v igual a menos k por omega cuadrada por t más una constante de integración, la cual voy a llamar c tilde, pero esa constante debe depender de omega, ya que omega es constante respecto a la derivada parcial de t. Para quitar el logaritmo se va a aplicar exponencial a ambos lados. Entonces se obtiene v que depende de omega y de t va a ser igual a e a la menos k por omega cuadrada t más c tilde que depende de omega, o de forma equivalente e a la menos k por omega cuadrada por t por el exponencial de c tilde que depende de omega. Esto es una función arbitraria de omega, a la cual voy a renombrar como c de omega. Entonces v que depende de omega y de t va a ser igual a c de omega por el exponencial de e a la menos k por omega cuadrada por t. Y además se tiene la condición inicial, que v en t igual a 0 es igual a phi mayúscula de omega. Así que aplicando la condición inicial a la solución encontrada para v, se tiene v en t igual a 0 va a ser igual a c de omega multiplicado por e a la menos k por omega cuadrada por 0, que a su vez es igual a c de omega multiplicado por e a la 0. Pero aquí e a la 0 es 1. Entonces se tiene c que depende de omega y esto debe ser igual a phi mayúscula de omega. Por lo tanto, c de omega es igual a phi mayúscula de omega. Entonces la solución para v es v que depende de omega y de t es igual a phi mayúscula de omega multiplicado por e a la menos k por omega cuadrada por t. Pero necesitamos encontrar u que depende de x y de t. Para hacer esto es necesario aplicar transformada inversa. Aplicar transformada inversa de Fourier. Entonces se aplica la transformada inversa a la solución encontrada. Sería lo siguiente: transformada inversa aplicada a v de omega y de t va a ser igual a la transformada inversa de phi de omega por el exponencial menos k por omega cuadrada por t. De este lado, al aplicar la transformada inversa, se obtiene otra vez u que depende de x y de t. Y del otro lado tenemos un producto de funciones que dependen de omega. E a la menos k por omega cuadrada t. Por lo tanto, en esta parte es necesario aplicar el teorema de la convolución. La convolución se define de la siguiente forma.
tenemos una función f de x, convolución con g de x, definida como la integral de menos infinito a infinito de f en tau por g de x menos tau, diferencial de tau. Si aplicamos la transformada de Fourier a la convolución, se obtiene lo siguiente: f de x convolución con g de x va a ser igual a la transformada de Fourier de la integral de menos infinito a infinito de f en tau por g de x menos tau, diferencial de tau. Y esto es posible demostrar que es igual a la transformada de f de x multiplicado por la transformada de g de x, o de forma equivalente igual a f mayúscula de omega por g mayúscula de omega. Entonces, si tenemos un producto de funciones de omega de la siguiente forma, al aplicar la transformada inversa a f mayúscula de omega por g mayúscula de omega, se obtendría la convolución, o lo que es igual a la integral de menos infinito a infinito de la transformada inversa de f mayúscula de omega evaluando x en tau multiplicado por la transformada inversa de g mayúscula de omega evaluando x en x menos tau, diferencial de tau. Por lo tanto, de la solución obtenida se tenía u de x y t es igual a la transformada inversa de phi mayúscula de omega por el exponencial de menos k por omega cuadrada por t. Y aquí se tiene un producto, entonces se aplica la convolución. Por lo tanto, u, que depende de x y de t, va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la transformada inversa de phi mayúscula, que depende de omega, evaluando x en tau multiplicado por la transformada inversa del exponencial de menos k por omega cuadrada por t, evaluando x en x menos tau, diferencial de tau. Aquí la transformada inversa de phi mayúscula nos regresa la phi original, evaluando x en tau, entonces es phi minúscula en tau. Y ya solamente es necesario calcular la transformada inversa del exponencial de e a la menos k por omega cuadrada por t, evaluando x en x menos tau, diferencial de tau. Bien, es lo que voy a hacer a continuación: calcular la transformada inversa de e a la menos k por omega cuadrada por t, y este por definición es igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos k por omega cuadrada por t multiplicado por e a la i omega x, diferencial de omega. O de forma equivalente 1 sobre 2pi multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos k por omega cuadrada por t más i omega x, diferencial de omega. Aquí lo que aparece en el exponencial es posible verlo como un trinomio cuadrado perfecto que se tiene que completar. Y es posible completar el trinomio cuadrado perfecto de la siguiente forma: e a la menos, aquí por dentro un paréntesis, raíz cuadrada de k por t por omega menos i por x sobre 2 veces la raíz de k por t al cuadrado menos x cuadrado sobre 4k por t, todo esto diferencial de omega. Aquí ya que este término no depende de omega, es posible sacar el exponencial con ese término. Esto va a ser igual a 1 sobre 2pi por e a la menos x cuadrada sobre 4k por t por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos raíz cuadrada de k por t multiplicado por omega menos ix sobre 2 veces
la raíz de k por t. Esto elevado al cuadrado diferencial de omega. Y voy a realizar el siguiente cambio de variable. Voy a decir que z es igual a raíz cuadrada de k por t por omega menos ix sobre 2 veces la raíz de k por t. Y se tiene lo siguiente. Cuando omega tiende a infinito, z tiende a infinito. Cuando omega tiende a menos infinito, z tiende a menos infinito. Y además el diferencial, como la variable de integración es omega, el diferencial solamente va a afectar a omega. Entonces el diferencial de z es igual a la raíz de k por t por el diferencial de omega. O de forma equivalente, el diferencial de omega es igual a 1 sobre la raíz de k por t por el diferencial de z. Sustituyendo este cambio de variable en la integral que se tenía previamente, se tiene 1 sobre 2pi por el exponencial de menos x cuadrada sobre 4k por t multiplicado por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos z cuadrada por 1 sobre la raíz de k por t por el diferencial de z. Ya que este término de aquí no depende de z, es posible también sacarlo de la integral. Entonces tendría 1 sobre 2pi por el exponencial de menos x cuadrada sobre 4k por t por 1 sobre la raíz de k por t por la integral de menos infinito a infinito de e a la menos z cuadrada diferencial de z. Esta de aquí es una integral gaussiana. Se sabe que su valor es raíz de pi. Por lo tanto, el resultado sería lo siguiente. Veamos esto un poco. Entonces, la transformada inversa de e a la menos k por omega cuadrada por t va a ser igual a 1 sobre 2pi por e a la menos x cuadrada sobre 4k por t por 1 sobre la raíz de k por t por la raíz de pi. Y esto se puede simplificar a lo siguiente. Se tendría entonces e a la menos x cuadrada sobre 4k por t sobre la raíz de cuadrada de 4pi por k por t. Y esta es la transformada inversa que estamos buscando. Por lo tanto, finalmente u, que depende de x y de t, va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de phi evaluada en ta por aquí exponencial de menos x cuadrada sobre 4k por t sobre la raíz cuadrada de 4pi por k por t evaluando x en x menos tau diferencial de tau. Aquí por dentro este término no depende ni de x ni de tau, entonces es posible sacar de la integral. Se tendría que u, que depende de x y de t, es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 4pi por k por t por integral de menos infinito a infinito de phi de tau por aquí cambiamos x por x menos tau, entonces tendríamos menos x menos tau al cuadrado sobre 4k por t diferencial de tau. Y esto es a lo que se le conoce como la solución fundamental de la ecuación de calor con problema de valor inicial. Esta función de aquí es solución a la ecuación diferencial parcial de calor unidimensional, descrita de esta forma, y con el problema de valor inicial en t igual a 0 igual a una función phi de x. Y aquí es importante notar que únicamente depende de la forma de la función del problema de valor inicial phi, donde esta función tiene que cumplir la condición de acotamiento, límite cuando el valor absoluto de x tiende a infinito, de phi de x tiende a 0.